Se termina mayo y todavía la ley bases no es ley. Quizá tiene alguna respuesta Bartolomé Abdala, senador de la Nación, de la Libertad Avanza. Abdala, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda. Buen día. Ante todo, saludo a todos los argentinos en un momento tan especial, digamos, que todos estaban esperando la ley base. Nosotros nos habíamos autoexigido con el tema del 25 de mayo, entendíamos que había tiempo suficiente para que salgan diputados y en senadores. Se demoró bastante en diputados y los senadores, se tomaron un tiempo de reflexión para la ley, de creatividad, que suele ser normal en una Cámara tan representativa como es el Senado de la Nación. Usted tiene un rol fundamental en el Senado, es, después de Victoria Villarroel, la persona más importante allí. ¿Qué es lo que espera para la semana que viene y cuándo se va a empezar a discutir esto? Mira, nosotros obtuvimos el dictamen esta semana. A partir de ayer tenemos 7 días. Lo analizaremos con la gente del Senado, incluso también cuándo será el momento oportuno. Entiendo que a partir del día jueves ya estamos en condiciones. Si me preguntás mi opinión personal, Luis, entiendo que tendríamos que estar llamando la otra semana, el 12 o el 13. Es una opinión personal porque en realidad el tema del tiempo, esa autoexigencia ya pasó. Me parece que nosotros tenemos que bregar por hacer las cosas con todo el diálogo necesario. Los senadores merecen un diálogo extenso y a partir de esto que ya se vivió, que nos costó mucho conseguir 9 firmas, ahora tenemos que conseguir 37 votos. Me parece que amerita, de mi punto de vista del pragmatismo y de la prudencia, yo no me apuraría por ir al recinto, sino que seguiría dialogando con un montón de otros senadores que, a decir verdad, hemos hablado con los presidentes de los bloques, pero tenemos conocimiento cabal de que hay algunos senadores que no es que te van a votar a libro cerrado el dictamen nuestro, motivo por el cual me parece que tenemos que primar la sensatez y estar seguros. Senador, ahora volvemos con este tema, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno? Hace una semana fue noticia el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Había muchos funcionarios en off, que la verdad que estaban muy enojados con Posse. De repente pasó a ser el peor de los funcionarios. Ahora en Capital Humano, primero se decía una cosa y finalmente se termina yendo en medio de un escándalo Pablo de la Torre. ¿Qué es lo que está pasando que semana a semana hay un funcionario que se termina yendo? Mira, Luis, en lo público todos los hombres, salvo aquellos que han sido elegidos por el voto popular, saben y entienden que lo público es prestado. Es decir, hoy están y mañana no se sabe, están siempre rindiendo examen. Bueno, obviamente dentro de nuestro gobierno por ahí las exigencias son mayores. Nosotros por ahí tenemos algún criterio que por cierto es distinto al de otros gobiernos. ¿No? Es una liga en la cual nosotros entendemos que hay errores que no se perdonan, pero independientemente de eso hay etapas que se cumplen en algunos casos. No todos los casos son iguales. Creo que hay que saber diferenciar. Cuando vos hablas de personas, cada uno tiene un trabajo, una responsabilidad y no todos son lo mismo. Por eso hay que ver cada caso puntual y para eso está quienes, en este caso, los ministros o el presidente, que son quienes toman esas decisiones. Senador, ¿qué tal? Agustina Girón lo saluda, buen día. Lo llevo por un momento de nuevo a la ley bases. Quisiera saber efectivamente, hubo varios borradores dando vuelta en estos días, las modificaciones concretas para que la gente sepa que se terminaron incorporando tienen que ver con ganancias. ¿Hay también cambios en las privatizaciones finalmente? En el tema de las privatizaciones, desde nuestro punto de vista, escuchamos, pero entendíamos que no nos convencieron, digamos, las sugerencias de los distintos legisladores, y nosotros la idea es ir al recinto
sin cambios en el tema de Sin cambios. privatizaciones. O sea que se En el mantiene otro Aerolíneas tema, Argentinas, etcétera. en nuestro borrador se mantiene totalmente. En lo que respecta a los cambios que se fueron conformando, que fueron casi 50 en senadores, además a esto le tenés que agregar que ya hubo cambios en la ley cuando tuvo la media sanción en diputados. O sea, si bien el mentor de la ley es el Ejecutivo, tenemos que ser sinceros y que la ley ha tenido participación, obviamente, por la debilidad parlamentaria, hemos tenido que conformar y recibir muchas sugerencias que la verdad que no pierden el eje central. Por ejemplo, en el tema laboral, en un articulado nosotros habíamos sugerido que se podía tener hasta 5 monotributistas, bueno, y la sugerencia y la conformidad de algunos senadores pedían 3. O sea, en definitiva, no pierde el eje central eso, ¿entendés? En el tema del rigging hay una sugerencia que lo único que se le agregó fueron maquinarias nuevas, con lo cual, o sea, la palabrita nueva, con lo cual también no pierde el eje central la ley, me parecen que en algunas me parece un exceso, en otras me parece muy razonable el tema de la palabrita que las maquinarias sean nuevas. Y así, si vos las analizás, un montón de situaciones. En otra, la ley dice, invita a las provincias a adherirse y hubo que modificar en otro artículo algo que también prácticamente dice lo mismo. O sea, en definitiva, lo que decía un artículo se lo agregamos en otro. No ha habido sugerencias que te produzcan el desguace de la ley. Para nada, eso no se aceptaron. Como vos bien decías, en el tema de las privatizaciones, nosotros sostenemos que tenemos que que privatizar esas empresas que hoy dan pérdida. Obviamente, para que eso suceda tenemos que tener los 37 votos en senadores y por eso entiendo que hay que seguir trabajando. Senador, le hago la última. ¿Qué debería hacer Javier Milei con el Ministerio de Capital Humano y con Sandra Petovelo? Bueno, es una decisión exclusiva del presidente. Esas cosas me parece que personalmente, si tengo algo que decirlo, se lo diría en privado. Me parece que son decisiones ya del gobierno y particularmente, permitime, Luis, abstenerme de esta respuesta en público. ¿Grabois al final tenía razón? Creo que no. Creo que Grabois tiene tantas cosas para rendir que está lejos de tener razón. La verdad que darle la razón a Grabois me parece que es un contrasentido. Si querés, hablemos de Grabois. De Grabois sí, te puedo decir que es un personaje que en los últimos años ha surgido en la política, bancado naturalmente por el populismo. Es un pibe que maneja, que ha hecho diferencias, digamos, no sé si económicas, no tengo pruebas, pero sí públicas a través de una defensa de los pobres, y claramente tengo entendido que por lo que se comentó en la prensa los últimos días, hay innumerable cantidad de irregularidades de él o de la gente que a él representa y maneja y él se referencia, como el tema de los comedores que no existen. Me parece que eso es aberrante, la verdad. Personajes como eso hacen que hoy nosotros estemos en el gobierno y nuestra idea justamente es terminar con el statu quo de esta gente que, por cierto, bien al país no le han hecho. O sea, si hoy hay pobreza, no tengan ninguna duda que es más culpa es culpa de Grabois, no le pueden decir que es culpa de los funcionarios de este gobierno. Senador, gracias por la comunicación. Saludo afectuoso para usted y, por cierto, para todos los argentinos. Senador Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza, jefe provisional del Senado, que pasó aquí, presidente provisional del Senado, que pasó aquí en la mañana del Observador. Ahí tenés, Nacho, si querés.